Era la medianoche del 15 de octubre de 1978. Yo tenía 7 años y estaba frente a ella. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Toda la villa de Kemchi, en Chiloé, había caído de rodillas. Los perros aullaban sin parar. Las velas de la capilla se apagaban solas una por una. El viento había dejado de soplar, pero el aire estaba helado. Y ella solo me miraba a mí. La mujer misteriosa que todos creían que era Nuestra Señora de Guadalupe, había aparecido en nuestra isla perdida del sur de Chile. Y lo que sucedió después cambió todo. Para siempre. Mi nombre es Mateo Cárdenas, y esta es la historia que nunca debí contar. Me llamo Mateo Cárdenas. Tengo ahora 53 años. Vivo en Santiago de Chile, lejos de donde nací. Muy lejos. Pero hay noches en que cierro los ojos y todavía puedo oler el mar de Chiloé. Puedo sentir el frío de octubre atravesando mi ropa. Puedo ver las casas de madera coloridas de Kemchi, mi villa natal. En 1978, Kemchi era un lugar olvidado por el mundo. Una pequeña villa de pescadores en la isla grande de Chiloé, al sur de Chile. Éramos tal vez 300 personas. Todos nos conocíamos. Todos compartíamos las mismas penas, las mismas esperanzas. La vida era dura. Mi padre, Roberto Cárdenas, era pescador. Salía al mar antes del amanecer y volvía al atardecer con las manos cortadas por las redes y el rostro quemado por el viento del Pacífico. Mi madre, Carmela, trabajaba limpiando pescado en el muelle. Mis 2 hermanas mayores, Patricia y Rosa, ayudaban en casa. Y yo era el más pequeño. El consentido, decían, pero también el más curioso, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo saber más. Kemchi en ese entonces no tenía electricidad en todas las casas. La nuestra no la tenía. Usábamos velas y lámparas de parafina. Las calles eran de tierra. Cuando llovía, y en Chiloé siempre llueve, las calles se convertían en ríos de barro. Teníamos una capilla pequeña, la capilla de San Miguel, donde don Héctor, nuestro párroco, daba misa los domingos. La gente de Kemchi era profundamente devota. En cada casa había imágenes religiosas. Mi abuela, Rosa Muñoz, tenía en su cuarto una imagen grande de Nuestra Señora de Guadalupe. Decía que su propia abuela la había traído desde México, muchos años atrás. No sé si era verdad, pero esa imagen era sagrada para ella. Chile en 1978 estaba bajo el régimen militar, pero en Kemchi eso parecía muy lejano. Nosotros vivíamos en nuestro propio mundo, el mundo del mar, de la lluvia, de las historias que los viejos contaban en las noches, y fue en ese octubre de 1978 cuando todo cambió. Todo comenzó el 8 de octubre. Era domingo. Recuerdo que ese día amaneció diferente. El cielo estaba extrañamente despejado. En Chiloé, un cielo despejado en octubre es algo raro, muy raro. Mi madre dijo que era una bendición. Mi padre no dijo nada, pero vi que miraba el cielo con desconfianza. Fuimos a misa, como todos los domingos. Don Héctor habló sobre la fe, sobre la importancia de mantenerse firmes en tiempos difíciles. No presté mucha atención. Yo era un niño. Me interesaba más jugar con mis amigos después de la misa que escuchar sermones. Pero algo pasó ese día que sí me llamó la atención. Cuando don Héctor estaba terminando la misa, se escuchó un ruido extraño, como un zumbido, bajo, profundo. Vino de ninguna parte y de todas partes a la vez. Duró tal vez 10 segundos. Todos en la capilla se miraron entre sí confundidos. Don Héctor se detuvo a mitad de una oración. Luego, silencio. Y seguimos como si nada. Pero esa noche, cuando estábamos cenando, mi abuela Rosa nos visitó. Entró a nuestra casa con el rostro pálido. Se sentó a la mesa sin decir palabra. Mi madre le sirvió té. Y después de un largo silencio mi abuela habló. Algo viene, dijo. Lo siento en los huesos. Algo grande viene a Kemchi. Mi padre le preguntó qué quería decir. Mi abuela solo negó con la cabeza y tomó su té en silencio. Los siguientes días fueron extraños. El clima seguía siendo inusualmente bueno, pero había señales.
Pequeñas cosas que la gente comenzó a notar. Los perros ladraban más de lo normal, especialmente de noche. Las aves marinas volaban en círculos sobre la villa, en formaciones que nadie había visto antes. Y había un olor dulce, como a flores, que aparecía y desaparecía sin razón. El miércoles 11 de octubre, la señora Elisa Contreras, una vecina que vivía cerca del muelle, dijo que había visto luces extrañas sobre el mar, luces que se movían de forma errática, subiendo y bajando. Su esposo, don Mario, dijo que era su imaginación, pero otros pescadores dijeron que ellos también las habían visto. El jueves 12 pasó algo más extraño todavía. Durante la tarde, todas las campanas de la capilla de San Miguel comenzaron a sonar, solas, sin que nadie las tocara. Don Héctor corrió a la capilla, pensando que eran niños haciendo travesuras. Pero cuando llegó, no había nadie. Las campanas sonaban y sonaban, con un ritmo regular, hipnótico. Don Héctor las detuvo manualmente, pero estaba asustado. Yo lo vi. Todos lo vimos. Esa noche, mi padre volvió del mar más temprano de lo usual. Dijo que el mar estaba inquieto. No sabía explicarlo mejor. Inquieto. Como si algo bajo la superficie estuviera moviéndose. Esperando. El viernes 13 de octubre, y sí, era viernes 13, mi abuela Rosa reunió a varias mujeres mayores de la villa en su casa. Rezaron toda la tarde. Cuando mi madre volvió de ahí, estaba callada. Le pregunté qué había pasado. No me respondió. Y entonces llegó el sábado 14 de octubre, el día antes de que ella apareciera. El sábado 14 amaneció con niebla, una niebla espesa que cubría todo Kemchi como un manto gris. No se veía más allá de 5 metros. Los pescadores no salieron al mar ese día. Era demasiado peligroso. Yo estaba jugando en casa cuando escuché gritos afuera. Salí corriendo. Vi a gente reunida en la calle, señalando hacia la capilla. Corrí hasta allá. Y lo vi. Las puertas de la capilla de San Miguel estaban abiertas de par en par, y adentro, todas las velas estaban encendidas. Pero nadie había entrado a la capilla esa mañana. Don Héctor había cerrado con llave la noche anterior. Él llegó corriendo, con las llaves en la mano. Estaba pálido como un muerto. Entramos a la capilla. Todo estaba en orden, excepto por las velas, todas encendidas, y en el altar, sobre el mantel blanco, había flores frescas, flores que nadie había puesto ahí. Don Héctor cayó de rodillas, comenzó a rezar. Algunos lo siguieron, otros solo miraban con miedo en los ojos. Mi padre me sacó de ahí, me llevó a casa, pero yo había visto algo más, algo que no le dije a nadie en ese momento. En el altar, junto a las flores, había marcas, como huellas de pies descalzos, pequeñas, del tamaño de los pies de un niño o de una mujer pequeña. La tarde del sábado, la villa entera estaba en tensión. La gente hablaba en susurros. Algunos decían que era una señal del cielo. Otros decían que era algo oscuro, algo peligroso. Mi abuela Rosa estaba tranquila. Demasiado tranquila, como si estuviera esperando algo. Esa noche, mi familia cenó en silencio. Afuera, la niebla seguía espesa. No se oía nada, ni perros, ni aves, ni el mar. Un silencio total, absoluto, que pesaba sobre Kemchi como una losa. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Estaba inquieto. Sentía algo en el pecho, una opresión, como si el aire fuera más pesado. Me levanté y fui a la ventana de mi cuarto. Miré hacia afuera, y la vi por primera vez. Era una figura en la niebla, lejana, caminando por la calle principal de Kemchi. Una mujer me pareció, vestida de blanco, o tal vez era la niebla que la hacía parecer blanca. No lo sé, pero estaba ahí, caminando lentamente como si flotara. Quise llamar a mis padres, pero no pude. Estaba paralizado. Solo podía mirar. La figura caminó hasta la plaza, frente a la capilla, y ahí se detuvo. Giró la cabeza,
y aunque estaba lejos, muy lejos, sentí que me miraba directamente a mí. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. No le dije nada a nadie esa noche. Pensé que lo había imaginado, que era mi mente de niño asustado jugando trucos. Pero no había sido mi imaginación, porque al día siguiente, el domingo 15 de octubre de 1978, ella apareció, y todos la vieron. El domingo 15 amaneció sin niebla. El cielo estaba claro otra vez, pero había algo en el aire, una electricidad, una tensión, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. La gente se reunió en la capilla para la misa de las 10 de la mañana. Mi familia fue. Toda la villa fue. Nadie quería quedarse en casa ese día. Necesitábamos estar juntos. Don Héctor comenzó la misa. Su voz temblaba. Habló sobre los acontecimientos extraños de la semana. Dijo que debíamos mantener la calma, que debíamos confiar. Pero yo veía el miedo en sus ojos. La misa transcurrió con normalidad hasta que llegó el momento de la comunión. Don Héctor levantó la hostia. Y en ese instante, todas las velas de la capilla se apagaron. Al mismo tiempo, como si alguien las hubiera soplado. La capilla quedó en penumbra. La única luz venía de las ventanas. La gente comenzó a murmurar. Algunos gritaron. Don Héctor intentó mantener la calma, pero su voz se quebró. Y entonces, la puerta principal de la capilla se abrió, despacio, con un crujido que resonó en todo el espacio, y ella entró. Era una mujer, pequeña, tal vez 1,5 metros de altura. Vestía un manto azul claro que cubría su cabeza y caía hasta sus pies. Su rostro era... es difícil describirlo. Era hermoso, pero no de una manera humana. Era perfecto, demasiado perfecto. Su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo, y brillaban. Brillaban con una luz propia, suave pero penetrante. Ella caminó por el pasillo central de la capilla. Sus pies no hacían ruido. Parecía deslizarse más que caminar. La gente se apartaba a su paso. Algunos caían de rodillas. Otros lloraban. Otros estaban paralizados, como estatuas de sal. Yo estaba sentado junto a mi madre. La tomé de la mano. Estaba fría como el hielo. Mi padre estaba de pie, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. La mujer llegó hasta el altar. Se detuvo frente a don Héctor. El párroco estaba temblando. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. La mujer lo miró. Solo lo miró. Y don Héctor cayó de rodillas, con lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces la mujer se giró hacia nosotros, hacia la congregación, y habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero todos la escuchamos con claridad, como si hablara directamente dentro de nuestras cabezas. He venido, dijo, porque ustedes me han llamado. He venido porque este lugar necesita ser visto. He venido para que recuerden. No dijo más. Solo nos miró. Y su mirada se posó en cada uno de nosotros. Uno por uno. Cuando llegó a mí, sentí algo que nunca había sentido antes. Un calor. Una paz. Pero también un terror profundo. Como si ella pudiera ver todo lo que yo era. Todo lo que sería. Todo lo que había sido. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, ella seguía mirándome. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Pero la vi. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La puerta se cerró detrás de ella. Y desapareció. La capilla quedó en silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie hablaba. Pasaron tal vez 2 minutos que parecieron horas, hasta que alguien gritó. Era ella. Era Nuestra Señora de Guadalupe. Y entonces todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Gritos, llantos, oraciones. Don Héctor intentó poner orden, pero era imposible. La gente salió corriendo de la capilla, buscándola. Querían verla de nuevo. Querían seguirla. Pero afuera no había nadie. La plaza estaba vacía.
La mujer misteriosa había desaparecido como si nunca hubiera existido, excepto por una cosa. En el lugar donde ella había estado parada en el altar, había una marca, una quemadura, como si algo muy caliente hubiera tocado la madera, y un olor. Ese olor dulce a flores que habíamos sentido durante toda la semana, pero ahora era más fuerte, embriagador. La villa de Quemchi entró en un estado de frenesí. La gente corría de un lado a otro contando lo que había visto, especulando sobre lo que significaba. Mi abuela Rosa estaba tranquila. Se arrodilló en la plaza y rezó. No dijo nada. Solo rezó. Esa noche nadie durmió en Quemchi. Todos estábamos afuera, esperando a que ella volviera. Y volvió. Pero no como esperábamos. A medianoche del domingo 15 de octubre, comenzaron los fenómenos. Primero fueron las luces. Luces que aparecían sobre el mar, moviéndose en patrones circulares. Luces blancas, azules, verdes. Los pescadores las veían desde la costa. Algunos intentaron acercarse en botes, pero las luces se alejaban cada vez que alguien se acercaba. Luego fueron los sonidos, zumbidos, golpes, como si alguien estuviera tocando tambores bajo tierra. Venían de todas partes, de las casas, de las calles, del propio suelo. La tierra vibraba ligeramente. Los perros enloquecieron, ladraban sin parar, corrían en círculos. Algunos intentaron escapar de la villa, y entonces aparecieron las visiones. La primera fue la señora Elisa Contreras. Dijo que había visto a la mujer misteriosa parada frente a su casa, mirándola a través de la ventana. Cuando salió, no había nadie. Pero en el cristal de la ventana había quedado una marca, la silueta de una mano, pequeña, como de mujer. El lunes 16, más personas reportaron haber visto a la mujer, siempre de lejos, siempre sola, caminando por las calles de Quemchi, apareciendo y desapareciendo. Algunos decían que la habían visto en el muelle, otros en el bosque cerca de la villa, otros en el cementerio. Don Héctor intentó mantener la calma. Dijo que debíamos rezar, que debíamos esperar con fe, pero él también estaba asustado. Lo supe porque lo vi una noche, solo en la capilla hablando consigo mismo. O tal vez no consigo mismo. Tal vez con ella. El martes 17, algo más extraordinario sucedió. Una niña de 5 años, Lucía Barrientos, cayó enferma. Tenía fiebre alta. Su madre, desesperada, la llevó a la capilla. Pidió ayuda. Rezó frente al altar donde la mujer había aparecido. Y según cuenta su madre, mientras rezaba, sintió una mano sobre su hombro. Se dio la vuelta. No había nadie. Pero cuando miró a su hija, la niña estaba despierta. La fiebre había desaparecido. Completamente. La historia se extendió como fuego. La gente comenzó a ir a la capilla con todo tipo de peticiones. Enfermos, necesitados, desesperados. Algunos decían haber sentido presencias, otros decían haber visto sombras, y algunos, muy pocos, decían haber visto a la mujer de nuevo. Yo no volví a la capilla después de ese domingo. Tenía miedo, pero no podía dejar de pensar en ella, en su mirada, en su sonrisa. El miércoles 18, mi abuela Rosa me pidió que fuera a su casa. Fui solo. Cuando llegué, ella estaba sentada en su sillón, con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en su regazo. Mateo, me dijo, tú la viste, tú la sentiste, ¿verdad? Asentí. No podía mentirle a mi abuela. Ella te eligió, dijo mi abuela. No sé por qué, pero te eligió, y volverá. Volverá por ti. Le pregunté qué quería decir. Mi abuela solo sonrió, una sonrisa triste. Cuando vuelva, me dijo, no tengas miedo, escúchala, escucha lo que tiene que decirte, y luego decide. No entendí nada en ese momento, pero mi abuela tenía razón, porque esa misma noche, ella volvió, y esta vez vino directamente a mí. Era medianoche. Yo estaba en mi cama, intentando dormir. Mis padres y hermanas dormían. Todo estaba en silencio. Y entonces sentí algo, una presencia,
Algo en mi cuarto. Abrí los ojos. Y ahí estaba ella, parada al pie de mi cama. La mujer misteriosa, con su manto azul, con sus ojos brillantes, mirándome. Quise gritar, pero no pude. Mi voz se había ido. Mi cuerpo estaba paralizado. Solo podía mirarla. Ella se acercó, despacio. Se sentó en el borde de mi cama. Y cuando habló, su voz resonó en mi cabeza. No tengas miedo, Mateo, dijo. He venido a hablarte. Logré mover la cabeza. Asentí. Eso fue todo lo que pude hacer. Tú me viste primero, dijo ella. Antes que todos los demás, la noche en la niebla. Me viste porque tu corazón estaba abierto, porque todavía no has aprendido a cerrar tus ojos a lo que no entiendes. Me miró fijamente, y en sus ojos vi cosas. Vi imágenes, vi el mar de Chiloé, vi la villa, vi a mi familia, vi cosas que no reconocí, lugares que nunca había visto, personas que no conocía. Este lugar, continuó ella, Kemchi, es especial. Es un punto donde el velo es delgado, donde lo que está más allá puede tocar lo que está aquí. He venido porque la gente de aquí me llamó, con su fe, con su necesidad, con su dolor. Le pregunté, solo en mi mente, quién era ella, si era realmente Nuestra Señora de Guadalupe. Ella sonrió, la misma sonrisa pequeña que había visto en la capilla. Soy lo que ustedes necesitan que sea, dijo. Algunos me ven como una santa, otros como un ángel, otros como algo más. La verdad es más compleja de lo que las palabras pueden expresar, pero sí, puedes llamarme así si te ayuda. Luego puso su mano sobre mi frente. Su mano era cálida, increíblemente cálida, y sentí algo fluyendo desde ella hacia mí, algo que no puedo describir. Energía, conocimiento, paz, todo al mismo tiempo. Mateo, dijo, lo que has visto, lo que estás viendo ahora, no lo olvidarás nunca. Vivirá en ti, y algún día, cuando seas mayor, cuando el mundo te haya endurecido, recordarás esta noche. Y recordarás que hay más. Siempre hay más. Le pregunté por qué me había elegido. ¿Por qué a mí? Porque tú contarás esta historia, dijo simplemente. No ahora, pero algún día. Y cuando lo hagas, otros recordarán también. Recordarán que el misterio nunca se va. Solo se esconde, esperando a ser visto de nuevo. Quise hacerle más preguntas. Tantas preguntas. Pero ella negó con la cabeza. Es hora de que me vaya, dijo. Pero antes quiero darte algo. Se quitó algo de su manto. Era pequeño, brillante, una medalla, con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Me la puso en la mano. Guárdala, dijo. Y cuando dudes, cuando tengas miedo, tócala. Y recuerda. Se levantó. Caminó hacia la ventana de mi cuarto. Y sin abrirla, simplemente pasó a través de ella. Como si fuera humo. O luz. Desapareció. Y yo me quedé ahí, con la medalla en mi mano temblando, llorando, sin entender completamente lo que había pasado. A la mañana siguiente, le conté todo a mi abuela. Ella lloró. Me abrazó. Y me hizo prometer que nunca perdería la medalla. Nunca lo he hecho. La llevo conmigo hasta el día de hoy. Esa fue la última vez que vi a la mujer misteriosa. Pero no fue la última vez que se manifestó en Kemchi. Durante los siguientes días, los fenómenos continuaron, pero fueron disminuyendo. Las luces sobre el mar se hicieron menos frecuentes, los sonidos se detuvieron, las apariciones de la mujer cesaron. La gente de Kemchi quedó transformada, algunos con fe renovada, otros con dudas que nunca se responderían, y otros, como yo, con una certeza profunda de que habíamos sido tocados por algo más grande que nosotros mismos. Don Héctor organizó una procesión el domingo 22 de octubre, una semana después de la aparición en la capilla. Toda la villa participó. Caminamos por las calles de Kemchi cantando, rezando, agradeciendo. Fue un momento de unidad, de sanación, pero también hubo quienes no quisieron hablar del tema, que quisieron olvidar.
Mi padre fue uno de ellos. Nunca volvió a mencionar lo que vio ese domingo en la capilla. Mi madre hablaba de ello solo en susurros, cuando pensaba que yo no escuchaba. Con el tiempo, la vida en Kemchi volvió a la normalidad, o a lo que pasaba por normalidad. Los pescadores volvieron al mar, las mujeres volvieron a sus trabajos, los niños volvimos a la escuela. Pero algo había cambiado. Todos lo sabíamos. Años después, cuando yo tenía 15 años, hubo otra oleada de avistamientos. Gente que decía haber visto a la mujer misteriosa de nuevo. Pero fueron reportes aislados, nunca tan intensos como en octubre de 1978. Algunos decían que ella seguía cuidando de Kemchi, otros decían que nunca se había ido realmente. Mi abuela Rosa murió en 1985. Antes de morir me hizo prometer que contaría esta historia, que no dejaría que se perdiera. Le prometí que lo haría. Pero me llevó mucho tiempo cumplir esa promesa. Dejé Kemchi cuando tenía 18 años. Me fui a Santiago a buscar una vida mejor. Me casé, tuve hijos, trabajé en oficinas, viví una vida normal, pero nunca olvidé, nunca pude olvidar. Y ahora, a mis 53 años, siento que es el momento de cumplir mi promesa, de contar lo que vi, lo que viví. No sé si la mujer misteriosa era realmente Nuestra Señora de Guadalupe. No sé si era un ángel, un ser de otro mundo, o algo que mi mente de niño no pudo comprender. Lo único que sé con certeza es que fue real, tan real como el aire que respiro. Kemchi sigue existiendo. Sigue siendo ese pueblo pequeño en Chiloé. Si vas ahí y preguntas por la aparición de 1978, algunos te contarán historias. Otros negarán con la cabeza y cambiarán de tema. Y otros, los que estuvieron ahí, los que la vieron, te mirarán a los ojos y dirán, fue real. Lo juro por mi vida. Fue real. La capilla de San Miguel todavía está en pie. En el altar hay una placa pequeña. Dice, en memoria de los acontecimientos de octubre de 1978, para que nunca olvidemos que el misterio nos rodea siempre. A veces, en las noches, cuando estoy solo en mi apartamento en Santiago, toco la medalla que ella me dio, y siento ese calor de nuevo, esa paz. Y sé que ella sigue ahí, en algún lugar, esperando, cuidando. Esta es mi historia. La historia de Mateo Cárdenas. El niño de 7 años que vio algo que cambió su vida para siempre. El niño que fue elegido por una mujer misteriosa en una villa perdida del sur de Chile. Y si después de escuchar esto te preguntas si fue real o solo imaginación, te diré lo mismo que le digo a mis hijos cuando me preguntan, ve a Chiloé, ve a Kemchi, párate en la plaza, frente a la capilla, cierra los ojos y escucha. Tal vez, solo tal vez, ella también te hable a ti, porque el misterio nunca muere, solo espera, siempre espera. Gracias por escuchar. Y recuerda, mantén tus ojos abiertos, porque nunca sabes cuándo lo extraordinario tocará tu vida.